Buenas tardes. Yo quería, en primer lugar, dar las gracias a los compañeros del Departamento, compañeros y compañeras del Departamento de Derecho Internacional Privado, a la doctora Lara, a la doctora Ruiz Sutil, el doctor Rueda, que está muy afligido con esto que nos está pasando, con el ruido de al lado, y la doctora Moya, que seguro su nombre estaba detrás en la propuesta y la invitación de yo esté con ustedes esta tarde. Por tanto, gracias a todos ellos y espero que yo sea capaz de cubrir las expectativas que ustedes tienen sobre mi participación, mi conocimiento, lo que yo pueda aportarles sobre este tema. Sé que los vecinos de al lado están pasando mejor rato que nosotros y no sé si es un evento deportivo o de otro tipo, pero vamos a ver si somos capaces de marcar el gol en esta parte del aula y relajar un poquito la tensión, porque entre el tema que estamos tratando y los vecinos que no nos ayudan, pues la verdad que ha sido un poco complicado. Yo no voy a hablarles de las limitaciones del tiempo, porque ya las saben que las tenemos, y si me excedo 2 minutos, pues la doctora Carmen Ruiz Sutil me los va a permitir. ¿Verdad que sí, Carmen? Y lo único que les pido es que si alguna diapositiva la paso un poco más rápido, pues que me la perdonen. Bueno, yo no soy catedrática de tantas cosas como ella ha dicho, porque lo que yo soy solamente catedrática de medicina legal y forense. Lo que ocurre es que estoy en un departamento que engloba todas las áreas que ella ha dicho. Por tanto, no soy catedrática de psiquiatría y esto me puede disculpar de alguna manera si digo algo que no es muy perfecto ni apropiado en el campo de la psiquiatría. Me han pedido que le hable de esto, de los indicios médicos y psicológicos para la identificación de la víctima de trata. Y yo, que soy una persona disciplinada, hago lo que me dicen cuando puedo hacerlo, le he explicado a ustedes, o les voy a explicar a ustedes, 4 puntos fundamentales en esta exposición. Los 2 primeros los voy a pasar muy rapidito, me voy a centrar en el tercero, a los indicios para la identificación y los aspectos médicos legales de esta valoración de los indicios. En el primer aspecto de la introducción y los objetivos, lo único que le quería decir, y esto sí quiero perder unos segundos, es en explicarle que la trata de seres humanos, la trata de víctimas con diversos motivos, no solamente de explotación sexual, es una de las violaciones, a nuestro entender, más graves de los derechos humanos, porque constituye de alguna forma una forma moderna de esclavitud y al mismo tiempo entendemos que es una de las expresiones más crueles de los delitos de violencia de género. Y entonces, con estas premisas generales, aquí hay una lista de otros derechos que se violan, además de los propiamente representados por la explotación sexual o por la trata de personas. Indudablemente, esto no es un hecho aislado, es un evento que está en una cadena de producción, en una cadena donde hay muchos actores y que además tampoco se puede resolver solamente atajando una de las partes. Normalmente tampoco se trata de algo en el que la gente no esté interesado. Hay un gran negocio detrás de todo esto y evidentemente esto dificulta la forma de romper estas cadenas, estas uniones, como ya hemos visto por otros ponentes anteriores, que no son fáciles de evitar. Por tanto, todos los seres humanos tienen derecho a no sufrir esclavitud, a no sufrir prácticas de tortura, a la salud, etcétera, etcétera, pero todos ellos en el fondo son derechos humanos que están violentamente rotos, violados, en el caso de las mujeres que están, digo mujeres porque son la mayoría de las víctimas, sometidas a trata o a tortura o a explotación sexual. Esto de alguna manera resume lo que le he dicho, no es un evento aislado, sino un fenómeno continuo entre países, continuo en el tiempo, es una violación de los derechos humanos que manifiesta desigualdades persistentes, de violencia de género y además es un crimen con consecuencias ultrajantes porque indignifica violentamente a las víctimas, además es un negocio sumamente lucrativo y además reviste camaleónicamente formas diversas y expresiones muy variables. Además es dinámica, se adapta a los nuevos cambios, a las diferencias y por tanto intenta protegerse para que no pueda ser parada de la forma que correspondiera. No le voy a definir de nuevo qué es la trata, se lo habrán dicho esta mañana, lo van a ver mañana con más detalle, pero sí marcar la atención que tiene un claro carácter transnacional, es decir, que normalmente, aunque la trata sea a un nivel local, viene de un país distinto, atraviesa a otros en el medio y acaba en otro. Además, implica numerosas actividades delictivas asociadas al tema de la trata.
implica también la participación de grupos delictivos también asociados y produce de forma ultrajante un enorme dolor, miedo y perjuicio que padecen las víctimas, que es lo que de alguna forma yo voy a intentar presentarles esta tarde, de cuáles son estos elementos que torturan, que realmente producen estos efectos tan perjudiciales en las víctimas. ¿Cuáles son los objetivos, por tanto, y la finalidad de esta presentación? Pues aportarle a ustedes alguna información y algunas recomendaciones específicas para el problema de la identificación de las víctimas de trata desde la perspectiva médico-forense, fundamentalmente hablar de los indicios médicos y psicológicos para identificar a estas víctimas y, sobre todo, facilitar el intercambio de conocimientos con otras instituciones y con otros profesionales o otros actores que estén implicados en este problema. 2 preguntas vamos a intentar contestar en esta presentación. ¿Cuáles son los indicios de que se trata de una víctima de trata? Y perdonen la redundancia en las palabras. Y cómo realizar una entrevista a una presunta víctima, porque este tema es una clave fundamental. Porque si no somos capaces de aproximarnos adecuadamente a la víctima, no vamos a conseguir realmente ninguna información. Les puedo adelantar que ganamos 2-0 contra los de al lado, porque se callaron. O sea que, de momento, 2-0 he dicho por ahora. ¿Qué es la trata? No se lo voy a decir, pero sí recordarles que tiene 3 elementos que definen fundamentalmente la trata. El primero son los actos, el segundo son los medios que se emplean y el tercero son los fines con los que se usan. Y estos 3 elementos hacen a este conjunto de acciones o de supuestos delictivos algo muy particular. Todos los tratados internacionales, ninguno define en sí mismo que la trata sea exclusivamente por explotación sexual, pero sí define a qué se refiere con la captación, que habla de lo que es el transporte, cómo se ejecutan los traslados, etcétera. Yo no tengo ningún inconveniente en dejarle esta presentación, si le hiciera falta, como material didáctico al terminar mi exposición, particularmente porque no podré entrar en el detalle de todas las diapositivas. También ha salido aquí, y se lo quisiera también pasar, aunque fuera brevemente por encima, esta observación, de que existen unas diferencias claras entre lo que es la trata y lo que son el tráfico de inmigrantes. Y son 3 los elementos fundamentales. El primero es el consentimiento, el segundo es la explotación y el tercero es la transnacionalidad. Y estos 3 elementos definen hechos delictivos diferentes, aunque desafortunadamente pueden confluir en algún momento. Y entonces estos elementos, me imagino que mañana, cuando hablen de los aspectos delincuenciales, criminales y le hable el Ministerio Fiscal, entrarán en más detalle en estas diferencias. Vamos al tercer punto, que es el nuclear, que es el elemento que yo quería presentarle esta tarde. Se refiere a cuáles son los indicios Se refiere al punto 3, cuáles son los indicios para identificar a las víctimas, y lo he subdividido en distintos apartados. Solamente quiero que recuerden las partes que están más oscuras, que están en un marrón. Se refiere en primer lugar a en qué lugares con más frecuencia se encuentran estas víctimas, y bueno, pues realmente son zonas o clubs donde se ejerce la prostitución, clubs de striptease, salones de masaje, agencias de chicas de compañía, etcétera. Pero también pueden estar en el entorno laboral, en la agricultura, en la construcción, en el servicio doméstico, donde puede haber formas de explotación en modelos de esclavitud realmente en algunas circunstancias, y luego todo el punto de las industrias ilegales, donde están ocultos y trabajan en situaciones. Vamos 2-1 ahora, acaban de marcarnos un gol, pero ya se fue el carrito. En segundo lugar, los indicios generales. Generalmente a estas personas no tienen documentos de identidad, tienen una ausencia o escasez de dinero, o si lo tienen, no tienen control sobre él, es decir, le dejan dinero pero no pueden hacer nada, tienen incapacidad para comunicarse con sus amigos o con familiares, denuncian o presentan un aislamiento social, tienen muchas dificultades para integrarse socialmente, y luego también tienen pueden tener una incapacidad o dificultad de comunicarse en el idioma del país en el que se encuentran. Y esto es una salvedad que tiene una particular relevancia, sobre todo a la hora de conseguir la información de la víctima, porque si la víctima no habla nuestro idioma, mejor dicho, nosotros no hablamos el idioma de la víctima, es muy difícil conseguir una información real y entenderla bien. En tercer lugar, indicios relativos a su entorno. Normalmente tiene unas medidas de seguridad extremas en el lugar donde trabaja, he puesto trabaja entre comillas,
Las víctimas viven también normalmente en el mismo lugar en el que trabajan y normalmente están bajo vigilancia y solo salen cuando alguien les acompaña, no suelen salir solas. En relación al cuarto punto que les quería mencionar, se refiere a indicios, faltan ahí un par de Ds en inicio, son indicios conductuales no verbales. Y con esto me quiero referir a que en general estas víctimas tienen una clara reticencia o una denegación o una incluso desgana o negación para hablar. Tienen una apariencia descuidada, normalmente se presentan como personas ansiosas, personas que son susceptibles o impresionables, con tics o con movimientos que denotaría una falta de seguridad. Luego trataremos este tema porque me parece que es importante. Puede haber otros indicios verbales que pueden surgir durante la entrevista, por ejemplo, miedo o preocupación por su situación o la de su familia, y entonces dan respuestas evasivas o muestran temor claro porque piensan que puede haber una represalia, y luego veremos que esto es un elemento que tenemos que garantizar desde el momento que tengamos acceso a esta víctima. En relación a la salud física de la víctima, hay muchos síntomas y signos que nos demuestran que estas personas tienen un mal estado general de salud, y ahora lo vamos a ver con más detalle, pero aquí les presento algunos. A veces están desnutridas o están malnutridas, pueden algunas estar muy obesas porque no se mueven mucho, o porque no hacen ejercicio, o porque tienen una alimentación mal, no equilibrada, pueden estar deshidratadas, pueden presentar escasa higiene personal, infecciones y enfermedades, sobre todo de transmisión sexual, porque son obligadas en muchas ocasiones a practicar hábitos sexuales o prácticas sexuales sin tomar las precauciones adecuadas. Incluso a veces se les practican las pruebas de control del SIDA y se le ocultan los resultados, o no se le dicen, o se le engaña, y realmente pueden ser portadoras de virus o de otro tipo de infecciones de tipo sexual. Presentan moratones, cardenales, fracturas o fisuras óseas en distintos estados de evolución o de consolidación, porque pueden ser maltratadas físicamente. Tienen quemaduras con mucha frecuencia por cigarrillos o por otro tipo de alimentos con fuego o caliente, y pueden presentar algunos otros tipos de cortes o mordeduras, agresiones con los dientes, etcétera, que les voy a enseñar algunas imágenes. Pueden ser también víctimas de agresiones sexuales o violaciones, y por tanto pueden presentar, como todas las demás personas, pero además con un mal tratamiento, enfermedades graves como la diabetes, patologías cardíacas no tratadas, alteraciones metabólicas importantes. He reservado un apartado, número 7, para hablarles simplemente de que hay algunos indicios médicos específicos para la víctima de explotación sexual, que se refieren a que posiblemente haya sufrido abortos o pruebas de embarazo, algunos de ellos no queridos o forzados, o presentar enfermedades de transmisión sexual, la vuelvo a repetir aquí también, o agresiones sexuales o violación de cualquier índole. Pero particular relevancia tiene, porque también le ocurre a muchas de estas víctimas, es el último apartado que se refiere a los indicios en la salud mental de la víctima. Alteraciones psicológicas más o menos graves, fundamentalmente trastornos del ánimo, que son evidentes, estrés postraumático agudo, ahí no he puesto la palabra postraumático, conjunto de alteraciones que suponen una reacción vivencial después del sufrimiento continuado o perdurado durante tiempo, trastornos de ansiedad, fobias, ataques de pánico, depresiones, alteraciones del sueño, entre otras muchas situaciones. Las víctimas que son sometidas a explotación laboral tienen situaciones variadas, pero hay una que me llamó mucho la atención, que se refiere a lo que se llama la situación de servidumbre por deuda. Se ven como obligadas, parece que le deben algo a las personas que tienen allí porque no han pagado su viaje o porque tienen que hacer otro tipo de cosas, y entonces tienen una servidumbre servil realmente humillante e indignificante en muchas ocasiones en este tipo de trabajo. Son personas que pueden presentar daños que están relacionados con el trabajo duro o peligroso, cicatrices, problemas crónicos de espalda, pérdidas de audición, alteraciones visuales, etc. Incluso en algunos casos podemos ver explotación por mendicidad, sobre todo si se trata de menores y las víctimas de explotación son menores. Hay también una lista de indicios específicos relativos a menores víctimas de trata, que se refieren fundamentalmente a problemas emocionales. Son niños que
que no se integran socialmente bien, que no juegan como juegan todos los niños, que no sonríen, ni tienen la alegría que deben de tener los niños, fundamentalmente en expresión de depresión, de ansiedad, por el aislamiento. A veces pueden tener fantasías excesivas sobre todo tipo de matices de la vida, incluidas las fantasías sexuales, conducta regresiva, falta de control emocional, fobias no justificadas y repetidas, tienen que dormir con la luz encendida siempre, tienen pues, problemas cuando duermen, y sobre todo tienen un tema que es alarmante, que es el tema de los afectos, el tema de la labilidad afectiva, cómo los niños se comunican con sus familiares, con su entorno, el cariño que tienen que tener los hijos, los padres o las personas que los protegen. Estos niños están muy despegados afectivamente y luego también tienen reacciones afectivas que no corresponden a su edad ni a las que corresponden a los niños que les rodean. ¿Qué valoración médico-legal nos merece estos elementos tan variados, tan complejos que le he intentado resumir? 4 serían los elementos, no voy a entrar en los 4 porque no me da tiempo. El primero se refiere a consideraciones sobre la salud física y psíquica de la víctima, algunas indicaciones sobre el abordaje práctico del problema y recomendaciones a los profesionales de la salud. Nos preocupa fundamentalmente que los profesionales de la salud estén formados en este tipo, educados en este tipo de cuestiones. También sería interesante hacer grupos multidisciplinarios de otra formación, también englobar a gente de los cuerpos de la policía y a la gente que tenga acceso realmente a este tipo de víctimas. Tenía un listado de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre ética y seguridad para la entrevista a las víctimas de trata, que se lo pasaré en la presentación, si lo tienen a bien entender los organizadores del Congreso, y algunas cuestiones sobre protección y asistencia a las víctimas que tampoco podré entrar. Sobre el primer apartado, sí quisiera mencionarles que estas víctimas de trata, en general, tienen una mala salud física y psíquica. Y esto ocurre por los siguientes motivos. Ocurre porque viven generalmente en unas condiciones inhumanas de vida. En sitios cerrados, en sitios sin ventilación, no se relacionan socialmente. Segundo, porque tienen unos medios sanitarios deficientes o insuficientes. O incluso ningunos, no existentes. En tercer lugar, porque tienen una nutrición insuficiente o inadecuada. En cuarto lugar, porque a veces tienen dificultad de higiene personal. En quinto lugar, porque tienen un maltrato físico o psicológico en la mayoría de las víctimas, en la mayoría de las ocasiones. Luego tienen también, en sexto lugar, riesgos derivados de su propia ocupación. Y en último lugar, es que realmente lo que no tienen para nada es lo que nosotros llamamos medicina preventiva o comunitaria, porque no tienen acceso cuando llegan a los médicos, llegan ya en una situación deplorable, realmente mala. No tienen medicina preventiva para aplicar. Esto ya se lo he comentado anteriormente, se refiere a cuáles son los síntomas físicos y mentales de las víctimas de trata. Quizás de aquí resaltar el tercer apartado, lo que son las reacciones psicológicas, donde hay fundamentalmente rasgos de desesperación, de ansiedad, pesadilla, fatiga crónica, llanto excesivo, lloran con facilidad, apatía general, tendencia suicida, y esto quiero marcar la atención de ustedes porque puede darse con mucha frecuencia. Se autolesionan también para llamar la atención, para salir del entorno, pueden tener autolesiones, ira explosiva o severamente inhibida, estados de conciencia violentamente alterados, porque no le dejan dormir o porque le cambian los ritmos del sueño. El sueño tiene un ritmo adecuado en las situaciones normales. Estas víctimas pueden ser torturadas cambiando el ritmo del sueño, teniendo que trabajar en horas donde normalmente se tiene que dormir. Episodios de disociación, esto ya tiene que ver con complicaciones más severas de los estados psíquicos de las personas, pero sobre todo lo que les preocupa muchísimo y les crea una situación muy irascible es revivir las experiencias. Los recuerdos de lo que le ha pasado o incluso explicar lo que han sufrido realmente lo lleva muy mal y le supone mucha alteración. Estos son arañazos, nosotros le llamamos a esto estigmas ungueales, porque son las uñas las que lo producen. Lo podemos ver con mucha frecuencia en víctimas, son lesiones menores, no suponen una gran violencia, pueden tener distribución diversa, pueden estar en la parte pectoral anterior o pueden estar en la espalda o en los glúteos o en las partes internas de los muslos. Y estos son algunas lesiones, estas que ven ustedes aquí, son también por golpes,
Y esta que ven ustedes aquí es lo que nosotros llamamos una lesión figurada, porque reproduce o remeda la forma del objeto que la produjo. En este caso puede ser una barra caliente, puede ser un bastón o puede ser un palo. Esto lo podemos ver con mucha frecuencia como lesiones que nos van a reproducir los elementos que usaron para golpear a las víctimas. O esto que son lesiones por los dientes, que ustedes saben que a veces son las propias víctimas las que agreden al agresor, pues mordiéndolo, utilizando los dientes como elemento de defensa, que son unas heridas también figuradas con unas marcas muy concretas. Y para terminar, no se preocupe que ya acabo, varias recomendaciones y sobre todo para el abordaje práctico del problema a los profesionales de la salud, también un poco extensible a otros profesionales. Primero, que tienen ustedes que tener en cuenta que el hablar del problema produce evocación de imágenes sobre el sufrimiento físico o psíquico y además muestra el miedo de la víctima ante la reacción y por tanto tengan mucho cuidado cómo se comunican con ellos, y que tienen muchas dificultades, lo hemos visto antes con los anteriores ponentes, de comunicar su situación a organizaciones, incluso tienen problemas sanitarios que no son capaces de comunicar a las entidades sanitarias. Las entrevistas y el abordaje a la situación de las víctimas debe variar un poquito o varía un poco dependiendo de en qué momento del proceso tenemos acceso a la víctima y en qué entorno nos entrevistamos con la víctima. Puede ser en su lugar de trabajo, pero puede ser en una institución o puede ser en el sitio donde ella ha acudido. Y esto serían las recomendaciones generales. La primera es que es necesario atender las necesidades urgentes de salud y también de bienestar de la víctima, alimentación, estado de nutrición, medicamentos, calidad de descanso. Averiguar si la víctima ha sido víctima de trata de personas en base a algunos indicios que hemos mencionado anteriormente. Yo tenía más adelante lista de preguntas y lo que sí le puedo recomendar a ustedes es que lo que no se le puede preguntar a una víctima de trata, nada más que encontrarse con ella, es si le pegan. Hay que hacer entrevistas dirigidas, pero realmente que sean abiertas, que permitan que la víctima exprese su situación, que nos comunique cómo se siente, cuáles son los problemas que tiene, y de ahí irán surgiendo otras cuestiones. Luego ya ahondaremos en una segunda entrevista, en otro contexto, cuáles son los indicios físicos específicos que hayan podido realmente generarse en este tipo de violencia. Y por último, en tercer lugar, me parece de vital importancia evaluar los riesgos para garantizar la seguridad de la víctima. Es decir, la víctima tiene miedo de comunicar lo que tiene y debemos demostrar preocupación por ella, por sus familiares o cómo vive ella esa preocupación de lo que le pueda pasar a ella o a sus familiares, cuáles son los individuos que pueden hacerle daño, en qué lugares no se encuentran seguros y desde luego darle alternativas o conducirlo hacia caminos donde tenga algún tipo de salida. Porque si simplemente la detectamos pero no somos capaces de reconducirla a un entorno de solución, pues no estamos haciendo mucho. Yo creo que quizás no me haya pasado demasiado, solamente 2 minutos, y ganamos 2-1, le dije a los vecinos. Muchas gracias.